cosas del electrocardiograma normal. Entonces, el día de hoy vamos a básicamente a evidenciar cómo debemos nosotros leer un electrocardiograma, cómo ver las ondas, cómo medirlas y qué es lo que se debe hacer. ¿Ok? Bueno, para resumir la clase anterior, teníamos nosotros que en un electrocardiograma normal íbamos a tener varias ondas, empezando por la P, Q, R, S, la T y la U. Que estos son las ondas normales que aparecen en en el electrocardiograma. La onda P, que va a ser la despolarización de la aurícula, el complejo QRS, que va a ser la despolarización ventricular, o sea, el latido, la sístole que nosotros tenemos en el pulso es por este QRS. La onda T, que va a ser la repolarización de este ventrículo que ya se despolarizó. Y la onda U, que no se ve siempre, generalmente se ve en personas cuando tienen una frecuencia cardíaca por debajo de 85 y en algunas patologías. Sin embargo, la presencia de la onda U no significa como tal una alteración. Y hay unas teorías que puede ser la repolarización de las fibras de Purkinje o los músculos papilares. También vimos que tenemos en el electrocardiograma un cuadro que es grande, y en el interior tiene unos cuadros pequeños. Vimos que de forma horizontal vamos a ver lo que es la velocidad y de forma vertical vamos a ver lo que es el voltaje. ¿Correcto? Eso es lo que vimos a grandes rasgos. Les expliqué también lo que eran los vectores. Entonces ahora vamos a pasar a lo que nos concierne en la clase de hoy, cuál es el orden de cómo debemos leer un electrocardiograma. Entonces, debemos recordar, como lo vimos ahora, que tenemos las ondas P, el complejo QRS y la onda T. Pero a la vez vamos a tener nosotros unas distancias que van a ser llamados intervalos y segmentos. ¿Qué es un intervalo? El intervalo, como ustedes ven acá, este que se llama PR, es el tiempo que hay desde el inicio de la P hasta que comienza el complejo QRS. Si ustedes ven, el intervalo contiene ondas en su interior, mientras que el segmento es el tiempo, pero no incluye ondas. Es el tiempo en el que hay después de la despolarización auricular y el tiempo cuando empieza a despolarizarse el ventrículo. Entonces tenemos cosas muy importantes como el intervalo PR, el segmento PR, el intervalo QT y el segmento ST. Lo más importante para nosotros en estos momentos van a ser el intervalo PR y el intervalo QT. El segmento PR y el segmento ST se van a ver afectados en algunas patologías. En el caso del segmento PR, hay ciertas patologías como la pericarditis, en el cual en este trayecto hay una alteración, hay un descenso, un infra-PR, que eso puede ser un hallazgo de una pericarditis. O el segmento ST, cuando está desnivelado hacia abajo o hacia arriba, puede a nosotros orientarnos hacia que el paciente pueda tener algún tipo de alteración tipo infarto o algo con una arteria coronaria que esté obstruida parcialmente o completamente. Entonces, todo tiene sus mediciones. Recuerden que yo les expliqué a ustedes que cada cuadrito pequeño equivalía a 0,04 segundos, ¿ya? Entonces, eso es porque si ustedes ven aquí esta medida, van a decir, bueno, ¿y de dónde sacó esa medida él? Es que yo voy a contar cada cuadrito que hay desde acá hasta acá. Y lo normal es que esté desde 0,12 hasta 0,20. Entonces, si multiplicamos este 0,04 por 3, nos va a dar 0,12, que significa
que 3 cuadritos pequeños es lo mínimo que puede durar la distancia desde que inicia la onda P hasta que inicia el QRS. Y lo máximo que puede durar es 0,20, que vendrían siendo 5 cuadritos de los pequeños, porque 5 cuadritos por 0,04 va a dar 0,20 segundos. Como para adelantarles un poco, todo aquel PR, intervalo PR, que esté por debajo de 0,12 segundos, va a ser una patología que generalmente es un síndrome de preexcitación, que, bueno, eso no lo vamos a hablar ahora, pero es como cultura general para que ustedes lo sepan. Y cuando este intervalo PR es mayor a 0,20, aquí tiene que tener una acotación porque en los abuelos, en los ancianos, inclusive puede ser hasta 0,22 normal, pero supongamos que estamos hablando de un adulto de 40, 50 años, lo normal de ese intervalo PR es 0,20 segundos, o sea, 5 cuadritos. Después de eso, estaríamos nosotros hablando de que el paciente tiene un bloqueo AB. ¿Qué es un bloqueo AB? Un bloqueo AB es que la distancia que hay entre la despolarización de la aurícula y el ventrículo está alargada, está prolongada. Entonces, en ese trayecto ha pasado algún tipo de alteración. Vamos ahora al QRS. El QRS debe tener una amplitud que va desde el 0,06 segundos hasta 0,10 segundos. Si nosotros tenemos ese 0,010 segundos, hasta ahí es normal, pero si nos llega a 0,11, podemos tener un bloqueo incompleto de rama izquierda o derecha, y si es mayor de 0,12, vamos a tener que es un bloqueo completo de rama derecha. Hasta 0,11, bloqueo incompleto de rama, sea derecha o izquierda. Mayor de 0,12, bloqueo completo, sea de rama derecha o de rama izquierda. Recuerden que vimos la despolarización auricular y ventricular en las clases anteriores. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando damos el electro, nosotros vamos a ver que algunos complejos QRS son más anchos que otros. Entonces nosotros, para saber si tiene alteración o no, vamos a tener que ver el complejo QRS más ancho posible. Ese es el que nos va a servir a nosotros. Y el intervalo QT, aquí les voy a dejar una tarea a ustedes, y es la siguiente. El intervalo QT es la distancia que hay entre la despolarización del ventrículo hasta que se vuelve a repolarizar. Acá en este intervalo QT pueden presentarse muchas alteraciones si esto se prolonga. Porque recuerden que yo a ustedes les expliqué una grafiquita en la primera clase, ahí hay como dibujo, más o menos así, que es sobre la despolarización ventricular y que vamos a tener unas fases que es 0, 1, 2, 3 y 4, y que dependiendo de las alteraciones en cada una de esas fases, podemos tener algunas arritmias. Entonces, en la prolongación de ese QT va a ser susceptible de que después hayan unas arritmias que pueden desencadenar muerte súbita en los pacientes. Entonces, el intervalo QT nosotros lo vamos a medir, vuelvo y les digo, desde que inicia el QRS hasta que finaliza la onda T. Puede que no exista la Q. Recuerden que hay derivaciones donde no existe la Q, pero si hay una onda R, arrancamos desde ahí a contar. Pero este valor se debe calcular también dependiendo de la frecuencia cardíaca, porque a una frecuencia cardíaca baja, el intervalo QT se va a prolongar, y a una frecuencia cardíaca alta, el intervalo se va a acortar. Entonces, hay una fórmula, o en las calculadoras de todos los celulares ya aparece, en las calculadoras médicas, de cómo podemos nosotros corregir el QT según la frecuencia cardíaca. Esa es la tarea que les va a quedar pendiente de cómo, cuál es esa fórmula. Bueno, entonces, nosotros vamos a empezar a leer el electro buscando la onda P. Que la onda P es la despolarización auricular. ¿Y qué significa que haya onda P? Significa que esta onda P, que el ritmo sinusal está presente, o sea que el nodo sinusal es el que está iniciando la despolarización del corazón para que haya una contracción y un latido, que es lo normal. Pero nosotros tenemos que tener muchas consideraciones para saber que hay una onda P.
Recuerden que en una clase les expliqué que la onda P se veía mejor en la derivación de 2 porque el vector resultante de la despolarización de las dos aurículas era en más 60 y en más 60 está la derivación de 2. Entonces, nos vamos a hacer la pregunta. ¿Tiene onda P? Entonces nosotros vamos a buscar la onda P y nos vamos a dar cuenta en este electro que antes de cada complejo QRS, recuerden que primero se despolarizan las aurículas y luego los ventrículos, vamos a tener una onda P. Entonces nosotros vamos a responder, solo tenemos dos respuestas, sí o no. Entonces, si el paciente en este caso tiene onda P, entonces vamos a decir que sí, entonces ahí nosotros podemos decir que ese paciente está en ritmo sinusal. Si no tiene onda P, si antes de cada complejo QRS no tenemos onda P, nosotros podríamos estarnos enfrentando a un paciente que pueda tener una arritmia llamada fibrilación auricular o que el paciente pueda tener algo llamado ritmo nodal, que es que la activación eléctrica del corazón no se hace directamente por el nodo sinusal, sino que se hace por medio del nodo AB. Esto va a tener otras connotaciones que no van en esta clase, porque estamos hablando de normalidad, pero es nuevamente para que ustedes lo tengan presente. Entonces, si el paciente está en ritmo sinusal y tiene esta onda P, nosotros tenemos que ver las características de la onda P, porque les tengo un dato. No toda onda P significa que sea sinusal. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ver que la onda P sea positiva en las derivaciones de la cara inferior. ¿Cuáles son? D2, D3 y ABF. Y adicional a eso, que cada onda P esté antes de cada complejo QRS y sean positivas en esas derivaciones. En este caso, nosotros vamos a estar dándonos cuenta que el paciente tiene un ritmo sinusal. Por favor, ¿alguno tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre para que no haya interferencia? Bueno, después de seguido el nosotros darnos cuenta si el paciente está en ritmo sinusal o no, vamos a tomar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es importante esto? Porque la frecuencia cardíaca va a depender cómo la vamos a medir si el paciente está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal. Entonces, vamos a suponer que nuestro paciente está en ritmo sinusal. Como vemos acá en este ejemplo, tenemos la onda P que precede al complejo QRS. Y vamos a tener estos dos valores que son muy importantes porque van a ser una constante en el electrocardiograma. ¿Qué significa? Que 300 cuadros de los grandes, o sea, 300 cuadros de esos, van a ser un minuto, o sea, 300 cuadros grandes. Mientras que los cuadros pequeñitos, 1500 cuadritos, van a ser un minuto. Como hacer un electrocardiograma con todos esos cuadros es bastante complicado, porque sería una eternidad y la tira sería larguísima, nosotros lo que hacemos son ciertas fórmulas para extrapolar esos valores. Entonces, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Por debajo de 60, estamos hablando de que el paciente tiene una bradicardia. Y por encima de 100, que el paciente tiene una taquicardia. Entonces, hay varios mecanismos de hacer la frecuencia cardíaca. Les voy a explicar los siguientes. Estos números que ustedes ven acá, estos valores son una constante y van a ser los latidos que hay entre cada RR. Entonces vamos a medir entre esta R y esta R cuánto hay de distancia. Entonces estos valores van a ser los mismos porque es una constante para todos aquellos que tengan ritmo sinusal. Entonces nos podemos venir disminuyendo. 300, 150, 100. Si aquí cayera el QRS, entonces nosotros decimos que nuestro paciente tiene 100 de frecuencia cardíaca. Pero si nuestro QRS cayera acá, entonces nosotros diríamos que tiene aproximadamente 75 latidos por minuto. Esa es una forma. La otra forma es hacer una cuenta matemática para que haya un valor exacto de frecuencia cardíaca. ¿Cómo es esa cuenta matemática? Vamos a tener la constante que es 1500 y lo vamos a dividir en el número de cuadritos pequeños que hayan entre R y R.
Como sabemos, en cada cuadro grande hay 5 cuadritos pequeños. Entonces nosotros hacemos la división. Sumamos 5, 10, 15. Hay 15 cuadritos pequeños entre R y R. Entonces esto lo colocamos acá. Si ustedes hacen la división de 1500 dividido 15, eso nos va a dar 100. Entonces este número es el mismo número que nos dio haciendo la cuenta del 300, 150, 100. Entonces, cualquiera de las dos formas para que ustedes hagan la medición de la frecuencia cardíaca en un paciente con ritmo sinusal es válida. Hay muchas más formas, pero estas dos son las más sencillas. Esta que estamos viendo acá es muy fácil siempre y cuando tengamos una R que caiga en una línea del cuadro grande. Cuando cae en el intermedio, por ahí no vamos a poder contar muy bien el 300, 150, entonces se nos va a dificultar. Entonces va a ser más fácil que contemos los cuadritos pequeños de distancia entre R y R para después hacer la división del 1500 dividido en el número de RRs que se vean. Entonces, nuevamente, vemos acá otro ejemplo de la frecuencia cardíaca y vemos que hay una distancia mucho más larga y ese es otro ejemplo muy importante porque si ustedes ven el anterior ejemplo, justamente esta R caía en una línea grande, entonces era muy fácil 300, 150, 100 y 75, pero acá cae entre 75 y 60. Recuerden que estos números son una constante. Entonces, nosotros ahí no vamos a poder saber a ciencia cierta cuánto es la frecuencia cardíaca exacta. Vamos a saber que está entre 60 y 75. Eso es normal. Pero bueno, a nosotros los cardiólogos nos gusta mucho que nos digan exactamente la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos la regla del R, cuántos cuadritos pequeños hay y el 1500. Creo que es muy fácil contar los cuadritos pequeños, 1500 es una constante y luego simplemente acá le colocan el número de cuadritos pequeños. Bueno, ahora tenemos ciertas alteraciones que se las voy a comentar rápidamente, que significan cuando un paciente está en fibrilación auricular. Un paciente en fibrilación auricular, como ustedes pueden ver, la distancia de este QRS a este QRS y a este QRS es muy variable. Este está más largo, este está más chico, y si comparan este está mucho más largo. Significa que el paciente no está en ritmo sinusal, sino que está en una fibrilación auricular. Entonces aquí no se puede hacer la regla del 300, 150, 100, porque esto de acá te va a dar más que lo que está acá. Entonces vamos a tratar de sacar como una especie de promedio de frecuencia cardíaca que tiene este paciente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una regla de contar 15 cuadros de los grandes o 30. Como a veces los electrones no son tan largos, entonces nosotros generalmente hacemos la regla del 15. Entonces vamos a contar 15 cuadros grandes, que los vamos a contar acá. Este sería, a ver qué rayé, acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quiere decir que lo que haya en complejos QRS en este espacio va a ser nuestra frecuencia cardíaca. Pero entonces, si elegimos el número 15, contar 15 cuadritos, los complejos QRS que están acá los vamos a multiplicar por 20. Entonces, si contamos cuántos complejos QRS hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 complejos QRS y lo multiplicamos por 20, significa que nuestro paciente tiene 120 de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Lo podemos hacer también con el 30, pero como ustedes ven, 30 es el doble de 15, entonces aquí no lo vamos a multiplicar por 20, sino que lo vamos a multiplicar por 10. Entonces, supongamos que nos dio a nosotros que en 30 cuadros nos dio que teníamos 7 complejos QRS. Entonces, vamos a multiplicarlo por 10 y esto nos va a dar que nuestro paciente tiene 70 de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Esa es la forma de hacerlo en un paciente cuando su ritmo es irregular y tiene la frecuencia cardíaca, debemos tomar la frecuencia cardíaca. En este caso, nosotros no vamos a tener ni 66 ni 67, sino que vamos a tener números enteros.
50, 40, 60, 70, 80, 100, 150, 160. ¿Ok? Vamos ahorita a lo que es el eje cardíaco. El eje cardíaco, como ustedes saben, les expliqué que es hacia dónde apunta el ápex del corazón, o sea, la punta del corazón hacia dónde está ubicada. Les expliqué que dependiendo de donde ustedes lean, el eje normal va a ser de 0 a 90, va a ser lo normal, pero hay algunos libros o algunas escuelas que lo toman inclusive de menos 30 hasta más 120. Entonces, para ser más prácticos, vamos a tomar de que nuestro eje normal en esta clase va a ser de 0 a más 90. Entonces, hay muchas formas de sacar el eje. Hay una memotecnia muy fácil que nos la explican a todos, que se llama la de Doña Flor y sus 3 maridos. Entonces, perdón. Vamos a abreviarlo Flor. Para nosotros hacer el eje cardíaco vamos a ver lo que son las derivaciones monopolares, las cuales son ABR, ABL y ABF, y las bipolares, que son D1, D2 y D3. Solamente vamos a ver esas derivaciones, ¿ok? Entonces, Doña Flor tiene 3 maridos, entonces la F va con 1, la L va con 2 y la R va con 3, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que F es food, o sea, ABF, L es ABL y R, ABR. Y estas son las divisiones de 1, de 2 y de 3. Entonces, Flor, F, L, R, F con 1, L con 2, R con 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver en esas derivaciones cuál va a ser la más isobifásica. ¿Qué significa que una derivación sea isobifásica? Que el complejo QRS tenga lo mismo en positivo que en negativo. Eso significa que sea isobifásica, que sea de esta forma. Entonces, supongamos que la derivación más isobifásica que hubo fue en ABF. Entonces, nosotros ya sabemos que vamos a tener como referencia ABF, que fue la que tenía el complejo QRS con más isobifásico. Entonces vamos a decir que nuestro eje está en D1. Entonces nos venimos al triángulo de Beethoven y vemos que D1 está ubicado en 0 grados. Entonces nosotros decimos que el eje cardíaco de nuestro paciente está en 0 grados. 0 grados, que es completamente normal. Si supongamos que este complejo QRS isobifásico no estaba en ABF, sino que estaba en D2, entonces, ¿cuál le corresponde a B2? ABL. Entonces nos venimos hacia ABL. ¿Ya? Entonces, ABL, ¿dónde está? ABL está acá. Y aquí esto sería menos 30. Entonces nosotros podríamos decir que el eje cardíaco del corazón está hacia menos 30, o sea que está desviado hacia la izquierda. Todo lo que esté, a ver, borremos un poco. Todo lo que esté hacia este lado es hacia la izquierda y lo que esté hacia este lado es hacia la derecha. Normalmente en este cuadrante de acá no va nada porque hacia la derecha nosotros no tenemos el corazón, nosotros lo tenemos apuntando hacia abajo y hacia la izquierda. Esto generalmente se le llama la tierra de nadie, pero hay pacientes con ciertas patologías que van a tener un eje extremo y se puede ubicar en esta parte de acá. Bueno, entonces esa es una forma de calcular el eje cardíaco. Ahora hay otra forma de calcular el eje cardíaco. Uy, ¿qué pasó? A ver, perdón, que se me salió. Listo. Entonces vamos a poder tener también qué vamos a hacer nosotros en nuestro plano cartesiano. ¿Ya? Entonces vamos a ver dos derivaciones importantes. D1 y ABF. ¿Ok? Entonces, supongamos que en D1 nuestra derivación es positiva y que tiene, de esta altitud, tiene 5 cuadritos pequeños. Y que ABF también es positiva
y también esta altitud es de 5 cuadritos pequeños. Entonces nosotros, todo lo que sea de 1 positivo, o sea que la onda esté hacia arriba, se va a ubicar hacia, en este trayecto de acá, a este lado. Y si por el contrario este de 1 fuera negativo, colocaríamos hacia este lado, lo ubicaríamos. ABF, si es positivo, venimos hacia abajo, y si es negativo, vamos hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar las 5 rayitas de 1, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5, y las 5 rayitas del ABF, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir estas dos líneas y vamos a trazar un vector. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese vector está en la mitad del 0 al 90. Entonces, ¿la mitad cuánto es? 45. Y como todo lo que está de acá hacia abajo es positivo, entonces sería más 45. Entonces, ese eje cardíaco de nuestro paciente está normal. A ver, borremos todo esto para que podamos seguir. Entonces vamos a calcular el eje cardíaco en este electrocardiograma. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver D1 y vamos a ver ABF. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano y vamos a ver que D1 tiene aproximadamente 5 cuadritos, 8 cuadritos pequeños. Entonces vamos a trazar 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me hizo falta 8. Y hacia abajo vamos a tomar ABF. Entonces en ABF tenemos que hacia arriba vamos a tener más o menos 4, 9. Pero le vamos a restar esta mosquita que va hacia abajo, que sería la onda Q. Entonces tiene más o menos 1, entonces sería 9 menos 1, sería 8. Entonces vamos a trazar 8 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer nuevamente nuestra unión y vamos a ver que el eje cardíaco de este paciente está en más 45 grados y esto es completamente normal. ¿Ok? Esa es la forma de calcular el eje cardíaco mediante ese plano cartesiano solamente con dos derivaciones. Entonces, ese más 45, nosotros luego vamos a ver lo que está en el cuadrante que hablamos que es de normalidad. Ahora vamos a ver este otro electro y lo vamos a hacer de la primera forma que expliqué, de ver cuál es más o menos la masa isobifásica. Entonces, vamos a ver solamente estas derivaciones de acá, como le dije, las monopolares y las bipolares. Más o menos la más isobifásica o la que más se parece isobifásica podría ser de 3. ¿Ya? Entonces, ese de 3, ¿con qué va? Entonces decimos flor, F, R, F, L y R. Y lo vamos luego a representar en nuestro plano cartesiano para ver en qué derivación se encuentra. Entonces vamos ahora a ver cómo se debe leer ese electrocardiograma. ¿Cómo empezar? Entonces aquí tenemos un electrocardiograma normal de 12 derivaciones en las cuales vamos a empezar con las siguientes preguntas. ¿Tiene onda P? Entonces, sí señor, tiene onda P. Antes de cada QRS podemos ver que está una onda P, que es positiva en las derivaciones de la cara inferior, como son D2, D3 y ABF. Entonces decimos que tiene onda P, significa que tiene un ritmo sinusal. Después de eso tenemos el intervalo PR. ¿Cómo está el intervalo PR? Sabemos que lo máximo que puede durar es hasta 0,20. Entonces empezamos a contar los cuadritos y vemos que tiene más o menos 1, 2, 3, casi 4 cuadritos. Entonces 4 cuadritos por 0.04, eso nos da 0,16. Significa que está bien. Entonces ya tenemos que tiene onda P y el PR está conservado. Después vamos a medir la frecuencia cardíaca. Ustedes verán cómo la van a medir. Lo que podemos hacer es aquí en este D2 largo, vamos a medir los cuadritos pequeños que vendrían siendo de acá a acá. Entonces vamos a ver que acá hay 5, 10, 15, 16 y 17. Entonces vamos a hacer 1500
dividido 17 cuadritos. Entonces, eso nos va a dar 88. Entonces, sabemos que nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca de 88, que es normal. Después de eso, vamos a ver el eje. Entonces, el eje, ustedes van a buscar cuál es la más isobifásica, o si quieren hacer el plano cartesiano, cualquiera de las dos está bien. La más isobifásica acá, si ustedes ven, sería ABF. Y ABF, ¿con qué derivación va? Con D3, ¿ya? Perdón, con D1, porque es flor y su estrés marido. Entonces, ABF va con D1. Y D1, ¿en dónde está ubicado en el plano cartesiano? Está ubicado en 0 grados. Entonces, diríamos que el eje de nuestro paciente está en 0 grados, significa que está normal. Después vamos a ver el QRS. Vamos a buscar si algún QRS está amplio o ancho y nos damos cuenta que no, que son complejos QRS que no son tan grandes, tan anchos y vemos que más o menos tienen 2 cuadritos pequeños. Eso multiplicado por 0,04, eso nos va a dar que tiene 0,08, significa que es un QRS que es menor a 0,10, o sea que es normal, o sea que el complejo QRS es normal. Después vamos a medir el intervalo QT, que recuerden que vamos a medir desde que inicia como tal el QRS hasta que finaliza la T y lo vamos a calcular con la frecuencia cardíaca. Si ese rango se encuentra entre 350 más o menos, decimos que el QT es normal, entonces nuestro paciente tiene un intervalo QT normal. Y después vamos a ver si las ondas tienen alguna alteración, sean bloqueos de rama, sean que esté infartado, sea bloqueos AV completo, bueno, lo que sea, para nosotros posteriormente saber si el paciente tiene alguna alteración. Esa es la forma como yo leo un electrocardiograma. Muchas otras personas tienen otros tipos de orden. Me parece que es la forma más orientada y que es de iniciar desde que empieza la aurícula, el trayecto de la aurícula y el ventrículo.